Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es María de Lourdes Padilla Rodríguez, alumna de la Universidad IEXPRO, maestría en educación. Y pues en esta ocasión me encuentro grabándoles un pequeño video con la intención de presentar a ustedes mi trabajo de investigación, pues el cual se llevó a cabo para cumplir y aprobar la materia de seminario de investigación 2 y pues lógicamente también pues para analizar un poquito a fondo la problemática o situación detectada en este caso en mi ámbito laboral. Bueno, pues les presento, el título de mi tesina es el siguiente: las prácticas de evaluación que utilizan los docentes para el logro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Benemérita Escuela Primaria Constitución de 1917. Y bueno, como todo trabajo de investigación, pues mi tesina también tiene una estructura. Esta estructura está constituida de la siguiente manera. Este trabajo está compuesto por el capítulo 1, que es la fundamentación de la investigación, el capítulo 2, que refiere al marco teórico, el capítulo 3, que habla acerca de la metodología empleada, y el capítulo 4, acerca de los resultados y las conclusiones. Muy bien, pues voy a dar inicio con lo que es la fundamentación de ese trabajo de investigación. ¿Por qué se determinó este tema? Pues bueno, les comento que en nuestra escuela, como en todas las instituciones educativas, al inicio de cada ciclo escolar se hace un análisis de la situación real o un diagnóstico de cómo es que está, ¿no? Para entender el panorama en el cual nos vamos a adentrar, en el cual vamos a trabajar. Y ciertamente en nuestra institución hemos detectado que durante varios años consecutivos se sigue presentando la misma problemática, que es el rezago, mayormente en español y matemáticas, en cuanto a la resolución de problemas, y en español en la comprensión lectora y la producción de textos. Les decía, han sido ya durante varios años consecutivos, hemos buscado la manera de abatir ese rezago. Ciertamente hemos visto avance, pero sigue prevaleciendo esa misma problemática. Por eso es que me animé a establecer este título, el analizar las prácticas que llevan a cabo los docentes referente a evaluación, y también las prácticas que llevan a cabo, o sea, es decir, cómo la asumen o cómo la vivencian también los alumnos, porque a fin de cuentas hoy en día es muy importante que tanto docentes como alumnos asuman un papel de responsabilidad ante este proceso que se lleva a cabo. Y bueno, ¿por qué determiné las prácticas de evaluación? Porque pues sabemos que si hablamos de educación y queremos obtener resultados satisfactorios, pues no podemos dejar de lado lo que es el tema de la evaluación. Tenemos que estar evaluando constantemente para poder saber qué rumbo o qué camino seguir para poder mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, esto en cuanto a la fundamentación. Ahora les comparto un poquito acerca del marco teórico. ¿Y el marco teórico a qué se refiere? Pues todo trabajo de investigación tiene que estar complementado por un referente teórico, es decir, tenemos que estar nosotros empalpados de diferente información. ¿Y cómo la vamos a obtener? Pues a raíz de la lectura de diferentes autores. Y en este caso, algo que me llama la atención, pues es que el tema de la evaluación es un tema muy amplio, y por lo tanto
Hay una diversidad grandísima de autores que hablan acerca del tema. Es un tema también de antaño, pues así lo mencionan diferentes autores, que la evaluación inconscientemente se ha vivenciado, se ha trabajado a lo largo de la historia. Por mencionar un ejemplo, decía ahí uno de los autores que al momento de que las personas o los individuos o los pobladores empezaron a formar ciudades, grupitos, inconscientemente también realizaban un trabajo de evaluación al analizar las características de todos los integrantes para poder elegir a un líder, ¿no? Entonces, analizaban las características o cualidades de cada uno de los integrantes para poder determinar quién iba a ser el que iba a manejar tal comunidad. Eso por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero también pues en el ámbito laboral y pues en el ámbito educativo sin duda es un tema primordial. La educación y la evaluación son conceptos que están intrínsecamente ligados, por lo que les mencionaba anteriormente. Si queremos ver resultados, obtener resultados satisfactorios, tenemos que estar evaluando constantemente. Y bueno, algo también que me llamó la atención es cómo ha ido trascendiendo y sobre todo en los últimos años el concepto de evaluación, o sea, la práctica de la evaluación. En las prácticas tradicionales y en la cual yo creo que la mayoría de los docentes que ahorita nos encontramos frente a grupo en la actualidad nos tocó vivenciar. En las prácticas tradicionales la evaluación era vista como un proceso que se realizaba únicamente pues para medir, para hacer un juicio de a lo mejor qué aprendizajes se lograron y cuáles no, qué alumnos lo alcanzaron y cuáles no. Sin embargo, hoy en día la evaluación es vista de una manera mucho más amplia, pues se considera como un proceso sistemático, el cual tiene como objetivo primordial el identificar las fortalezas, pero también las áreas de oportunidad de cada uno de los actores de la educación, porque no únicamente se va a evaluar al alumno, sino también se puede evaluar el proceso o también puede ser que se esté evaluando el desempeño del docente. Entonces, por eso les decía, es un tema muy abarcativo, muy amplio, pero siempre con la intención y la finalidad de mejorar, ¿sí? Por eso hoy en día se requiere de docentes altamente capacitados que tengan un dominio de la diversidad de recursos, de los múltiples recursos con los que contamos para poder llevar a cabo una evaluación que realmente sea objetiva, ¿sí? Entonces tenemos como docentes que reconocer, identificar y apropiarnos de ese abanico de oportunidades o ese abanico de herramientas que tenemos para poder llevar con certeza y de manera asertiva una evaluación. Tenemos entonces que dominar, primeramente detectar qué es lo que voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, para qué lo voy a evaluar, ¿sí? Entonces la evaluación debe verse como un proceso sí sistemático, porque no es sencillo, sí es sistemático, por lo tanto sí requiere de un gran compromiso, pero sí es un aliado para obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y había una autora, Stella Serrano, la cual nos hace sugerencias de algunas prácticas innovadoras. Me gustaría mencionar solo algunas porque pues el tiempo es muy muy corto, pero les comparto algunas de esas prácticas. Son las siguientes. Menciona que es muy importante que el docente siempre realice evaluaciones iniciales, lo que es la evaluación diagnóstica, que el docente dé a conocer a los alumnos los objetivos del aprendizaje,
proponer experiencias de aprendizaje significativas con tareas y actividades diversificadas, el conversar sobre los significados construidos a partir de lecturas realizadas. O sea, es un sinfín de prácticas que nosotros como docentes al final de cuentas a lo mejor sí las utilizamos, pero hay que llevarlas a la práctica de manera consciente, el diversificar las formas de evaluar y apropiar también al alumno a esas nuevas prácticas de evaluación que se llevan hoy en día a cabo. Y bueno, ahora les voy a mencionar acerca del capítulo 3, que es la metodología. Y en cuanto a la metodología que se llevó a cabo para poder realizar esta investigación, pues les comento que pues en este caso, que es realizar un análisis de las prácticas de evaluación, pues entonces es meramente cualitativa, porque es de tipo descriptiva, es analizar, no hay necesidad de llegar a una evaluación cuantitativa, de al final asignar un porcentaje, un número, una cantidad, ¿no? Sino aquí es únicamente analizar esas prácticas, como les decía, que llevan a cabo los docentes y que asumen también los alumnos. Entonces es de tipo descriptiva. La población pues fueron los docentes, que en este caso son 18 maestros los que componen este campo de estudio. Son 6 grados y en cada grado son 3 grupos, por lo tanto se compone por 18 docentes. Y como muestra se tomó en los alumnos, por cada grupo, el alumno más alto, el alumno más bajo, así que en total se componen por 36 alumnos. El instrumento de recogida de datos fue el guión de entrevista, siendo la técnica pues la entrevista. Y pues la verdad nos fue de muchísima utilidad las herramientas tecnológicas, como es en el caso del teléfono, del celular, pues para poder llevar a cabo esta técnica de manera mucho más fácil. Al final, al obtener esa recogida de información, pues lógicamente llegamos a lo que es el capítulo 4, que son los resultados y las conclusiones. Y como resultado, tengo yo aquí que pues sí, ciertamente las prácticas de evaluación, como lo mencionan algunos autores, hoy en día se encuentran en un proceso de transición. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, la mayoría de los docentes, aunque están empapados, hay mucha información, al final de cuentas el asumir del compromiso de llevarlo a la práctica, pues sí requiere de un esfuerzo, de un compromiso más arduo. Sin embargo, sí se denota que en la Escuela Constitución los docentes están poniendo su mayor esfuerzo para poder llevar a cabo de manera real esas prácticas de evaluación. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque al llevar a cabo la entrevista, al estar inmersos en esas aulas, pues uno se pudo percatar de que pues utilizan la evaluación en diferentes momentos, utilizan diferentes técnicas, diferentes procesos, llevan a cabo lo que es la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación. Entonces podemos decir que sí están siendo aplicadas estas nuevas prácticas que se sugieren en los nuevos enfoques de la educación. ¿Sí? La evaluación es formativa, sí, porque sí es asumida tanto por docentes como por alumnos. Al entrevistar a los alumnos se pudo percibir que no ven a la evaluación como un tema el cual les cause problema, sino que lo asumen tal como es. O sea, ven que la evaluación es algo que nos sirve o que tiene la intención de detectar en qué somos buenos
o qué nos falta con la intención de mejorar. La importancia de la evaluación es asumida tanto por alumnos, les decía, como por docentes. Aquí el detalle, mencionaban algunos maestros, es que a veces son mal vistos, esas nuevas prácticas de evaluación son mal vistas por los padres de familia, pero pues eso también es parte de lo que nos corresponde a nosotros los docentes, porque al final de cuentas también hay que apropiar al padre de familia de estas nuevas prácticas, hay que informarlo de las diferentes formas en las que se evalúa, porque pues ciertamente ellos también fueron educados y, y pues se llevaban a cabo las prácticas de evaluación, aquellas, ¿no? Las tradicionales, donde únicamente era medir, o sea, y hoy en día sabemos que nosotros como educadores pretendemos formar individuos competentes, entonces es mucho más complicado el realizar una evaluación porque no es únicamente medir un conocimiento, sino que también hay que estar observando si el alumno ha desarrollado habilidades, obviamente también conocimientos, pero si se conduce con valores, si actúa de manera asertiva ante diferentes situaciones, entonces claro que es mucho más complicado, pero nada imposible de realizar, ¿no? Esos serían los resultados. Y pues las conclusiones es de que las prácticas de evaluación que realizan los docentes, claro que le abonan al proceso de enseñanza-aprendizaje en esta escuela, en la Benemérita Constitución de 1917. Los alumnos, asumen su rol con responsabilidad, porque cada uno se apropia de sus características, de sus fortalezas, de sus áreas de oportunidad, y saben que tiene el compromiso de cada uno abonarle a esa área de oportunidad, ¿verdad? Para irla haciendo a un lado. Y pues, ¿qué retos mencionan los maestros a los que se enfrentan? ¿A qué retos se enfrentan? Pues a la carga administrativa, al final de cuentas,